Amigos, bienvenidos a un video más aquí en el canal de su grupo Historia y Leyendas de Culiacán, que en esta ocasión les vamos a presentar una charla sobre el Culiacán del recuerdo. Verán, el domingo pasado me puse a revisar las distintas entrevistas que he tenido con gente mayor, y entre ellas me encontré una que le hice a don Manuel González Abeitia allá por el año 2000, en una de mis fortuitas idas a desayunar carnitas ahí con el güero, en el mercadito, porque yo, al igual que muchos otros, desde que me acuerdo, soy un vicioso de esas delicias. El caso es que al llegar estaba lleno, por lo que me tuve que esperar a que se desocupara algún asiento. Y ahí, frente al puesto, en la banqueta que es alta, estaba sentado don Manuel, un señor ya de cierta edad, a quien ya había visto ahí como comensal en otras ocasiones, quien me dijo: «Hay casa llena, profesor». Yo llevaba la camisa del colegio, yo creo que por eso lo supo. «Véngase, aquí esperamos». Acepté, y entonces fue cuando supe su nombre, y que había nacido en 1913. Él me empezó a platicar de cuando se inauguró el mercadito, de cuando llegó el güero, y muchas cosas más del viejo Culiacán. Eso me interesó, por lo que de inmediato saqué mi pequeña grabadora portátil, que siempre traía y que aún tengo, y le dije: «Ah, caray, ¿cómo sabe cosas de antes? Pues ¿a qué se dedicaba usted, don Manuel?». Él me miró y vio que había encendido la grabadora. Estuvo como calibrando su respuesta, y después de un momento me dijo, incluso alzando más la voz para que se grabara mejor: «Mire, profesor, yo, la mera verdad, me dediqué a vivir. Así que vamos al intro y al video para escuchar esta sabrosa charla». Gracias a Dios y a mi padre, no tuve necesidad de trabajar, porque mi padre, cuando falleció, nos dejó 3 vecindades, 2 aquí en el centro y otra más en Tierra Blanca. Así es que lo único que hice siempre fue ir a cobrar la renta y mandar a arreglar lo que les hacía falta, cosas como pintura, goteras, el agua y cosas así. Vivíamos bien, porque entonces todo el mundo vivía de renta, y mal se desocupaba una vivienda cuando ya era ocupada. Así es que con todo el tiempo libre me tocó conocer toda la ciudad de Cabo a Rabo, y la conocí y conozco bien, porque aquí transcurrió mi niñez, mi juventud, y aquí me hice viejo. Entonces le tocó ver todos los cambios de la ciudad, ¿verdad? Sí, no todos, pero muchos sí me tocó verlos. Unos ocurrían a veces lentos y otros más rápidos que un suspiro. Mire, por ejemplo, me acuerdo de los grandes y hermosos portales que bordeaban la plazuela Álvaro Obregón. Todavía queda una parte de ellos por la paliza, pero en aquel tiempo había también portales en la Lonja y la Avenida Obregón. Hasta se podría decir que entonces Culiacán era la ciudad de los portales. Y su plaza no se diga. Era una chulada de plaza. Era como un enorme jardín, muy bonito, con muchas flores, principalmente amapolas rojas, muy bonitas que eran. Nosotros cortábamos las hojitas y las poníamos en los libros para que se secaran, y quedaban muy bonitas. Y sabe que con eso nosotros ya teníamos un bonito detalle para las muchachas. Ahora ya no se puede hacer eso, ni las ponen en jardín, qué esperanzas, porque esa flor se usa ahora para otras cosas.
Pero le estaba diciendo que ese jardín entonces era muy bonito y estaba muy bien cuidado, no como ahora. La gente lo disfrutaba en verdad. Ah, y la plaza tenía unas palmeras muy altas y un kiosco muy bonito. Por cierto, ese kiosco lo mandó quitar un presidente municipal por ignorante, profesor. ¿Sabe que lo quitó y lo mandó para Aquilá? Allá está. Y aquí en su lugar pusieron una horrible refresquería. Lo mismo pasó con el mercado Garmendia, que ya ve que por fuera tiene un montón de puestos. Bueno, pues en aquel tiempo tenía unos jardines muy amplios y bonitos. De ese viejo Culiacán no queda nada. Todo lo mandaron a la porra, por lo mismo que ya dije, porque a veces nos han tocado unos gobernantes muy burros, muy ignorantes, que no cuidan y no respetan nada de lo bonito. Mire, a mí todavía me tocó que la gente mayor le llamara a las calles por el nombre que antes tenían. Ya no se llamaban así, porque ya tenían el nombre que ahora tienen, pero ellos así le seguían llamando, que la calle del Águila, que la del Comercio, que de los Pianos. Todas, o casi todas, tenían un nombre de acuerdo a lo principal que había o se hacía en esa calle. Al Ángel Flores, por ejemplo, la llamaban del Comercio, porque pues era en la que había más negocios. La Rosales se llamaba la calle de la Tercena, porque ahí estaba el estanco, en donde el gobierno vendía vino, tabaco y naipes. Esas tres cosas, profesor, era la mentada Tercena. Ah, mire, para mayor precisión, esa mentada Tercena estuvo en donde ahora está el archivo histórico. Y me tocó ver también circular algunos vehículos, como los carruajes elegantes jalados por caballos, mientras se escuchaba el silbato de la locomotora del tacuarinero anunciando su llegada. Me acuerdo de muchas cosas como esas que le digo, las traigo aquí en la mente y en mis recuerdos, y las veo tan claritas como lo estoy viendo a usted. Oiga, le pregunté, ¿había restaurantes? Sí, cómo no, había varios, había muchos, y todos los hoteles tenían también. Pero yo creo que el más famoso de todos en ese tiempo era el restaurante Acapulco, que pertenecía a doña Soledad de la Rocha. Ahí tenían muy buen sazón, y no era caro, era normal. Ahí iba todo tipo de gente, profesor. Encopetados, políticos, artistas, periodistas, de todos iban ahí. Ese restaurante estaba en los portales de la calle Obregón, ya casi para llegar a la Ángel Flores. También había muchas fondas en los mercados Garmendia y Vizcaíno. Todavía no estaban ni el Mercadito ni el Izábal. Ah, bueno, pues ahí se comía un menudo muy rico y una cazuela, pero de veras sabrosa, con tortillas hechas a mano, y por la mañana y en la noche, unas tortalizas con mantequilla, profesor, que acompañábamos así con un chocolate espumoso o con un rico café con leche. Pero era leche auténtica, de vaca, no rebajada como el cochinero que ahora venden. Hasta en polvo la venden ahora. ¿Qué leche va a ser esa? A ver, dígame. Antes no. El mismo lechero llegaba desde el rancho con leche recién ordeñada. Esa sí era leche para que vea. ¿Ya había rastro?, le pregunté. Sí, yo creo que siempre ha habido, nomás que antes le decían matadero. En ese entonces estaba por allá por el rumbo del barrio de La Mosca, del aquí de Cerdán para abajo, pero por allá junto al río. Pero además había muchos matanceros. Mi padre fue uno de ellos, y de los buenos. De ahí fue de donde sacó él para comprar las propiedades y convertirlas en vecindades, o bolsas como les decimos aquí. Y es que en su juventud mataba coches a lo desgraciado. Cobraba hasta 5 pesos por coche, y había días que mataba 3 en el día. Y es que antes la gente tenía sus coches de engorda, pero no cualquiera sabía matarlos, porque eso tiene su chiste, no crea.
Ahora después salieron con que la carne de coche es dañina. ¿Qué dañina ni qué sus narices? Los gringos sacaron esa mentira para vender su carne de res engordadas con pura química. Esa sí es dañina para que vea. Porque yo me acuerdo que antes aquí la gente comía mucha carne de coche, en carnitas, en chicharrones, en chuletas, en lo que fuera. Y nadie se enfermaba de nada. Fue una mentira más de los gringos para jodernos. Y nos jodieron, porque la gente se los creyó. Al grado que luego se prohibió que la gente tuviera sus animalitos en el corral de sus casas, porque salieron que contaminaban el ambiente y acarreaban enfermedades. Pues en la ciudad sí hicieron caso, porque si no los multaban. Pero la gente del rancho siguió y sigue teniendo sus puerquitos. Y esas gentes están mucho más sanas que nosotros. A ver, dígame, ¿cómo está eso? Además, ¿quiere que le diga una cosa, profesor? A ver, dígamela. No hay carne más sabrosa que la de coche. A como me la ponga, no la hay. Por eso estamos aquí en las carnitas, ¿que no? Bueno, le dije, tiene razón, es muy sabrosa, pero... Oiga, ¿y de los carnavales? ¿Qué me puede decir? De los carnavales, de los primeros que me acuerdo, sí eran muy bonitos. Entonces Culiacán era una ciudad muy pequeña. Todos se conocían. Mire, uno bien podía pasear o bandolerear, como le decíamos, a andar de vagos, hasta altas horas de la noche, sin que hubiera un problema. Lo mismo que las familias sacaban sus sillas o sus bancas para sentarse afuera de las casas, sobre todo en verano, para tomar el fresco. Y las familias sacaban sillas o bancas y dejaban las puertas abiertas. Nadie se metía, profesor. Muchos de los que vivían en el centro, muy a gusto que se sentaban en sus sillas para disfrutar y ver los desfiles del carnaval. Entonces el recorrido de los carros alegóricos empezaba en la calle Ángel Flores, atrás de la catedral. Doblaban en la Obregón para el norte hasta la otra esquina, hasta las Rosales, que era en aquel tiempo la calle principal de la ciudad. Y por ahí se iban hasta allá, hasta la Plazuela Rosales. Y de vuelta se venía por la Ángel Flores para regresar a donde había empezado. Ahí se deshacía el desfile y los participantes, unos se iban a su casa a cambiarse y otros se integraban así con sus disfraces a la fiesta que se hacía ahí en el kiosco de la plaza. Aunque fiesta había por todos lados. Era una escandalera de pura alegría. De donde quiera se escuchaban gritos, risotadas, música, tambores y cornetillas. Y la gente se divertía tirando confeti y serpentinas, quebrando cascarones de huevo llenos de confeti. Aunque había algunos plebes cabrones que los llenaban de harina o de ceniza. Hasta de orines lo llegaron a llenar. Pero todo era un jolgorio. Eso se acabó a finales de los 50, porque los estudiantes de la universidad, que entonces usaban un suéter amarillo, lo convirtieron en un desgarriate. Y lo mismo pasó entre algunos barrios que se hicieron rivales, y las fiestas terminaban con pleitos en los que salían muchos heridos, y hasta muertos hubo. Y el gobierno mejor prefirió quitarlo, pero como le digo, eso ya pasó a finales de los 50, y ya a principios de los 70 desapareció de plano. ¿Y de personajes a quiénes conoció? De personajes, pues a muchos. A Pedro Infante, por ejemplo, al Negrumo, a Luis Pérez Mesa y sus hermanos, que tenían un trío de música romántica que se llamó Trío Culiacán. Bueno, pero yo me refiero a personajes así como Pancha la Bola. Ah, de esos. Sí, me tocó oírlos mentar, que el Rarra, que el Calalo y otros, pero ya no me tocó conocerlos. O a lo mejor sí, cuando estaba más chico, pero no me acuerdo. A la que sí me tocó ver desde el principio, que llegó en los 50, y la tengo muy presente, fue a Lupita, la novia de Culiacán, que se paseaba por todo el centro con su vestido blanco de novia. Entonces casi todas las casas del centro eran de estilo colonial. Tenían techos altos, patios centrales
y en el exterior portales construidos en su mayoría en la primera mitad del siglo XIX. Eran señoras casonas, como si fueran la casa grande de una hacienda, con entrada para carruaje o la carreta y toda la cosa. Y el que vino a darle a Culiacán una verdadera traza urbana fue un arquitecto muy famoso, que a mí ya no me tocó conocer, pero a mi padre y la gente mayor que yo sí les tocó. Ese arquitecto se llamaba Luis F. Molina y decían que él fue quien hizo los edificios más bonitos que todavía tiene la ciudad, también las plazas y el puente Cañedo y un montón de cosas más. Pero como le digo, a mí ya no me tocó conocerlo, porque él se fue de Culiacán 2 años antes de que yo naciera. Pero mire, nomás por mencionarle algunas de las cosas que hizo ese arquitecto que le digo, entre 1890 y 1910, están el Teatro Apolo, que tiraron los Cloutier, el ISSSTE, el Centro de Idiomas de la Universidad, la Casa de la Cultura, la Plazuela Antonio Rosales, la planta baja del edificio Rosalino, la cárcel, y aportó además diseños del Mercado Garmendia y el Santuario, entre otros. Oiga, don Manuel, cuando usted era niño, ¿ya había muchos automóviles? No, eran muy pocos, casi no había. Imagínese, la única gasolinera que había cuando yo era niño, por ahí en el 20 yo creo, estaba ahí en Los Portales y era propiedad del señor Alejandro Zazueta, quien por cierto era un fotógrafo muy bueno también. Tenía su estudio de fotografía ahí por la calle Rosales, esquina con Morelos. ¿Cuándo compró usted su primer carro? ¿Quién, yo? No, nunca. Y no porque no tuviera con qué comprarlo, porque ya a los 15 años yo me encargaba de las rentas de las vecindades. Mi padre murió cuando yo tenía 14 años, profesor, y tuve que dejar la escuela y dedicarme a eso. Porque mire, yo tuve 2 hermanos, una hermana 5 años mayor que yo, y mi hermanito, Abelino, que muy chiquito murió de una infección en el estómago. Mi hermana Luisa se casó a los 18 años, un año antes de que falleciera mi padre, y su marido era de Monterrey, y para allá se la llevó. Por cierto, por ahí en los 30 pusieron una agencia de automóviles Ford, ahí en la esquina de la Plaza Rosales, entre el Ángel Flores y Riva Palacio. Y sí, los carros se veían muy bonitos, pero no compré nunca uno. ¿Sabe por qué? Porque no me gusta el apeste a gasolina. No lo soporto, me marea. Y en donde que ahora es una peste de los 1000 diablos con tantísimos carros que hay. Culiacán parece un hormiguero y el apeste está peor ahora para los que caminamos que para los que van en su coche. Oiga, don Manuel, ¿cuándo empezaron a tumbar las cosas bonitas? Como los portales, por ejemplo. Uy, esa tumbadera empezó en 1948 con los Cloutier, que tumbaron toda la esquina de Obregón y Rosales, lo que era el Hotel Sinaloa, que por cierto tenía muy bonita fachada, con una cúpula en la esquina, parecida a la del Banco de Sinaloa. Ah, bueno, de ahí le siguieron con el Teatro Apolo, que era una chulada de teatro, aunque ya solo funcionaba como cine. Y de ahí en los 50 le siguieron los dueños y el gobierno. Sí, les agarró una tumbadera que pa' qué le cuento. Tumbaron la lonja, que era de arcos con sus portales, para hacer la que está. También tumbaron los portales del Obregón, todos, desde las Rosales hasta la Hidalgo, para ensanchar la calle. Y de paso tumbaron varias casas que habían muy bonitas, de la Obregón a la Madero, para lo mismo, para ensanchar la Obregón. Eso ya fue en los tiempos de Leiva Velázquez y Manuel Rivas, cuando fue presidente municipal, que fue el que quitó el kiosco de la plazuela para poner una nevería. Hágame favor. Y el kiosco, ¿saben dónde quedó? En Quilá. Bueno, hasta el viejo templo de la Lomita tumbaron para hacer ese que ahora está. Lo mismo pasó con el puente Cañedo. Le quitaron los arcos de fierro, que eran los que lo hacían lucir. Y muchas cosas así, que hasta coraje me dan nomás de recordarlo. Pero mire, ya hay lugar, vamos a comer.
Después le seguimos. Me quedé con ganas de seguir platicando con don Manuel, pero ya jamás lo volví a ver.